Bueno, vamos con la segunda práctica, que es muy importante adentrarnos un poco en estos temas de cómo utilizar la información de cada indicador. Un poco la meta es cómo podemos aprovechar la información de cada uno de los indicadores. Ahora estamos empezando por lo más básico, que son los tres indicadores más importantes de la macroeconomía, que les van a hacer muchas preguntas sobre eso, sobre el tema del PIB, sobre el tema de la inflación y sobre el tema del desempleo. Evidentemente vamos a entrar a otros temas como el tema de las subvenciones, las reservas, el tipo de cambio. Vamos a también un poco analizarlas en las próximas herramientas. Pero ahora nos vamos a adentrar en solamente el PIB, pero por el método de gasto. Después vemos cómo calcular la inflación de cualquiera uno de los productos. Para empezar, y entrando a la segunda práctica, entramos al INE, bien, el Instituto Nacional de Estadísticas, y en el INE, como ustedes vimos el día de ayer, tenemos la siguiente información. En la información del INE, ustedes van a encontrar toda esta información estadística, y ahora nos estamos concentrando en lo que es el PIB, ¿no? Dijimos que el Producto Interno Bruto es el indicador que mide el valor monetario de toda la producción de bienes y servicios en un determinado periodo. En palabras sencillas, el PIB mide toda la producción, ¿no? ¿Por qué es Producto Interno Bruto? Porque evidentemente al ser producto puede referir a un bien, un servicio. La palabra interno, que es dentro de nuestras fronteras, y el tema de bruto va por el tema de que es algo que no ha sido eh, procesado, algo que ha sido el tema bruto sugiere algo que no ha sido procesado o refinado. ¿Cómo aplicamos al tema de economía? El tema de economía vemos que el Producto Interno Bruto es un indicador que toma en cuenta el tema del desgaste del capital fijo, es decir, toma en cuenta la variable de depreciación, ¿no? Para que sea, por ejemplo, Producto Interno Neto, restamos el Producto Interno Bruto menos la depreciación, y eso nos da como resultado el Producto Interno Bruto. O sea, PIB menos la depreciación nos da el Producto Interno Neto. Pero en este caso no es tan imprescindible de quitar el tema de la depreciación. Evidentemente eso va al área de las cuentas nacionales. Entramos al PIB, y dentro del PIB tenemos toda la información que les habíamos mostrado. El día de ayer me preguntaban por qué se toma en cuenta el año 2016 como año base. Se toma en cuenta el año 2016 porque ese año se considera que ha sido el último que hemos tenido tres estabilidades: la estabilidad social, política y económica, ¿no? Para que un año estadísticamente sea considerado año base, es un año donde no ha habido mucha fluctuación en los precios. Entonces el año 2016 ha sido relativamente estable. Volvemos a ingresar a cuadros estadísticos y dijimos que el PIB se mide de tres formas. Desde el punto de vista del gasto, es decir, quién consume la producción; desde el punto de vista de los ingresos, a quién se le paga por esa producción; y desde el punto de vista de la actividad económica, qué actividades económicas involucra qué actividades económicas implica la producción. Por ejemplo, en esta parte, lo que vimos el día de ayer, hemos visto cómo esa producción se distribuye en las diferentes actividades económicas. Bien, vamos viendo un poco más abajo las otras, los otros métodos. El segundo método es por el método de gasto. El método de gasto responde a una fórmula muy sencilla, es esta. Voy a un momento agrandarlo. Ya. Esta es la fórmula del PIB por el método de gasto, para que podamos recordar un poquito. Sé que estos temas de alguna forma los deben recordar, los han visto. El PIB por el método de gasto es la sumatoria del consumo, que representa la letra C, ¿ya? La C representa el consumo, más la inversión, la I representa la inversión, más,
Vamos a poner aquí método de gasto, más el gasto público, más las exportaciones, y menos las importaciones. Esto es muy esencial, queridos jóvenes, que ustedes lo vean en su defensa de proyecto formativo. El porcentaje de preguntas relacionadas al tema de economía no es en gran proporción, pero siempre ha habido por parte de los tribunales externos, ¿no? O algún tribunal interno sabiendo que hay este módulo de economía. Entonces, es importante que estén preparados y ustedes puedan decir cuál es la conformación del PIB, que pueden hablar de este método, ¿no? Desde el punto de vista del gasto, es la sumatoria, o sea, si les piden alguna fórmula, alguna clasificación, consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del gobierno. Las exportaciones e importaciones corresponde al sector externo. ¿Bien? Ok. La balanza comercial, ¿dónde está aquí? La balanza comercial está en este punto. Cuando restamos las exportaciones y las importaciones, ahí tenemos la balanza comercial. Bueno, en esta fórmula se le conoce como exportaciones netas. Cuando restamos las exportaciones menos las importaciones, se le conoce como exportaciones netas o, el, o la balanza comercial. Entonces, no lo olviden, por favor. Consumo, inversión, gasto público y la exportaciones netas, que es la diferencia entre X menos M, que son las exportaciones e importaciones. Bueno, eso simplemente para recordar. Ustedes pueden ver, el INE utiliza básicamente estos dos métodos para medir el PIB. Utiliza por actividad económica y utiliza por el tipo de gasto. Vamos a ingresar al primero. El INE intencionalmente pone como la primera opción de Excel esta porque es la más importante. El mismo INE reconoce que ustedes y todos deberíamos priorizar el análisis a precios constantes. Vuelvo a repetir. ¿A qué se refiere precios constantes? Que estadísticamente se toma en cuenta un año base. En este caso es el año 2016. ¿Por qué se toma en cuenta un año base? Porque el año, al tomar en cuenta un año base, no estamos considerando las fluctuaciones que hay en los precios, sobre todo ahora, ¿no? En esta situación que estamos viviendo actualmente, hay mucha fluctuación de los precios. El tomate, por ejemplo, en los meses de febrero y marzo, ha tenido variaciones entre el 18 al 26, 28%, ¿no? De incremento. Y ahora nuevamente ha bajado. Entonces, para eliminar esas fluctuaciones, se toma en cuenta un año base. Por eso, esa es la información que deben tomar, la primera opción. Vamos a descargar el Excel como el día de ayer y vamos a abrir el Excel. Bueno, ¿qué tenemos en este Excel? En este Excel tenemos la siguiente información. Si ustedes se fijan, hay una clasificación. Voy a eliminar un poco los títulos para que se vea todo. No, ustedes lo pueden mantener. Aquí. Un poquito más después. Bueno, aquí tienen el método de gasto, ¿ya? No está así como consumo, inversión, pero vamos a identificar. Por ejemplo, la primera columna dice gasto de consumo final de la administración pública. ¿A cuál de estos indicadores corresponde? Gasto público. Al gasto público, ¿no? Gasto, consumo final de la administración pública. Entonces corresponde al gasto público. La segunda variable dice gasto de consumo final de los hogares, al consumo, que sería de las familias. Ahora, ¿dónde está la inversión? La inversión siempre en el INE toma en cuenta estas dos variables. Tenemos la variación de existencia
y la formación bruta de capital fijo. Ambas, estas dos, es inversión. Las dos. Las dos es inversión. Ahora vamos a explicar qué es cada una de ellas. Estas dos corresponden a la variable inversión. La variación de existencias tiene que ver con todos los inventarios, todos los excedentes de la economía, todo aquello que queda para el siguiente periodo. Ustedes saben que en una producción no todo se llega a vender en un solo periodo, siempre queda unas reservas, siempre queda unos inventarios, especialmente cuando los productos son perecibles, no puede, eso tiene que moverse rápido, pero hay bienes que corresponden a bienes duraderos, por ejemplo, muebles, pueden ser, bueno, Bolivia no es un país que se especializa en la producción de equipos electrodomésticos o automóviles, no está muy relacionado, pero sí principalmente a productos que tienen que ver con la alimentación. Entonces, este indicador de variación de existencias se le considera inversión a todos aquellos excedentes, a todos aquellos inventarios que genera la economía. Y la formación bruta de capital fijo tiene que ver, por ejemplo, con la compra de maquinarias, la infraestructura, las carreteras en el caso del gobierno, los hospitales, todo aquello que tenga que ver con activos fijos, principalmente. Entonces aquí tenemos la parte de inventarios y aquí tenemos la parte de activos fijos de la economía. Entonces, la inversión es, son estas dos variables, inventarios y activos fijos. Y como ustedes pueden ver, tenemos las exportaciones, claramente, y aquí esta palabrita que dice menos, ¿no? Como ustedes pueden ver, dice menos. ¿Ok? Entonces dice menos importación de bienes y servicios. Y finalmente, tenemos en este caso PIB a precios de mercado. Bien, en este caso vamos a elaborar con esta información lo siguiente. De igual forma nos vamos a hacer un cuadro en la siguiente, por favor. Le vamos a dar clic y vamos a tomar en cuenta los últimos 5 años, es decir, desde el año 2019. Ya. Vamos a tomar toda la información del año 2019 para adelante. ¿Ok? Entonces, atentos por favor. Vamos a crear un cuadrito, si ustedes ya están, algunos con su computadora, y los que no están con computadora, un equipo, sería bueno que se junten con alguien que lo tenga. Pueden hacerlo entre 3, 4 personas, no hay problema, pero no necesariamente estén pegaditos, ¿no? Sino por lo menos ahí cerca. De todas formas, está quedando grabado. Vamos a poner aquí el periodo, puede ser un poquito más grande, para aquellos que ven el video. Quiero comentarles a los que están viendo el video lo siguiente, que tenemos debate este fin de semana que viene, así que por favor pónganse de acuerdo con sus compañeros. Hay un grupo que hemos nombrado que se llama los infaltables, ¿ya? Infaltables. Bien. Periodo. Vamos a sacar, ya, una aclaración aquí muy importante. Aquí el INE a veces nos ofrece la información como el día de ayer, a precios constantes y a precios de mercado. En este caso, lo que está haciendo el INE es validar el tema de los precios de mercado desde el punto de vista que para el método de gasto
sí está considerando la fluctuación. En los últimos reportes que ha ido sacando el INE, está sacando mucho la información a precios de mercado. Voy a dar una explicación del por qué. Ahorita lo que le interesa al actual gobierno no es ofrecernos, y esto sí me llamó mucho la atención, en reportes anteriores sí teníamos información como el día de ayer, ¿no? A precios básicos y a precios de mercado. Pero ahora el INE estaba dando cuenta que está centrando un poco más la información a precios de mercado. ¿Y por qué razón es eso? Porque al gobierno le conviene considerar la fluctuación de precios. ¿Por qué? Porque al tener un incremento en los precios, ¿cómo va a figurar la producción? Va a figurar mayor, ¿no? El INE y en realidad el gobierno ha estimado un crecimiento de la economía, aunque yo les digo, el gobierno parece que vive una realidad paralela arriba del 3%. Y en realidad los organismos internacionales han estimado que solamente vamos a tener un crecimiento no mayor al 1,5%, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que el INE, sabiendo que este es un reporte a precios constantes, haya sacado un reporte a precios de mercado. ¿Bien? Entonces, esta información oficial la vamos a sacar de esta forma. Puede ser una omisión o seguramente desde el punto de vista del INE puede haber una explicación. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa información. ¿Ok? Recordemos que es oficial. Ahora, después, en algún momento yo les voy a enseñar con otra herramienta cómo podemos transformar esto a precios constantes. Hay un método para transformar eso a precios constantes. Ya, de momento trabajemos con eso. Bien, PIB a precios de mercado. Entonces, lo único que tienen que hacer es lo mismo de ayer, pero en este caso está más facilito. Lo que vamos a hacer simplemente es copiar los datos de todo. ¿Ya? Copien los datos totales. Por ejemplo, del año 2019, vamos a poner aquí 2019, vayan construyendo ustedes esta información. Vayan construyendo este cuadrito, por favor. Así de fácil, sencillo. Y luego les voy a pedir específicamente que ustedes escojan algunos de los sectores de gasto. Dentro de un momento vamos a hacer algunos de los sectores hasta el 2023. A ti que estás viendo esta grabación y no has venido a clases, por favor, ven a clases, te extrañamos. A ver, vamos. Ya. Quisiera ahora, ya teniendo ya esos datos, vamos a calcular para ir mecanizando nuestro conocimiento. Vamos a hacer la variación porcentual, que en realidad es la tasa de crecimiento. Cuando ponemos esto, la variación porcentual, estamos hablando de la tasa de crecimiento del PIB. Entonces vamos a ver cuánto ha crecido la economía en los últimos años. Esto no es nada difícil. La primera casilla lo dejamos en blanco, eso ya hablamos el día de ayer, más dos paréntesis, PIB 2 menos PIB 1, cierro paréntesis, dividido entre PIB 1, cierro paréntesis multiplicado por 100. Ahora más lento. Más dos paréntesis, igual como hemos hecho ayer, ¿no? PIB 2 menos PIB 1, cierro paréntesis, dividido entre PIB 1, cierro paréntesis, multiplicado por 100. Una vez más. Una vez más. Ah, ya yo se había puesto.
una vez más, ya. Más dos paréntesis, PIB 2 menos PIB 1, cierro paréntesis, dividido entre PIB 1, cierro paréntesis, multiplicado por 100. Una vez más, dos paréntesis, PIB 2 menos PIB 1, cierro paréntesis, dividido entre PIB 1, cierro paréntesis. Esta fórmula en realidad es universal, ¿no? Esto en realidad ustedes lo utilizan para todo. ¿No? O sea, para cualquier indicador que quiera medir la variación, siempre tienen que hacer eso. PIB 2 menos PIB 1 dividido entre PIB 1, todo multiplicado por 100, y aquí tienen las variaciones. Como es de su conocimiento, entre el año 2019 y el año 2020, por la pandemia, hemos perdido, la producción ha disminuido en un 8%, hemos caído. Pero ha habido una recuperación. Por ejemplo, entre el año 2020 y el año 2021, 6,11. 2021 y 2022, 3,61. Y el año 2022 y 2023, 3,8. El gobierno piensa que vamos a crecer este año lo mismo. No vamos a crecer lamentablemente más del 1,5. Entonces, esta es la forma como ustedes pueden calcular la inflación, perdón, la tasa de crecimiento del PIB. Bien. Ahora quisiera que hagan lo mismo de cualquiera de los sectores de gasto. Cuando me refiero al sector de gasto, hagan lo mismo, hagan una tabla de, por ejemplo, del gasto del gobierno, hagan del consumo de las familias, de la formación bruta de capital vivo, o de las exportaciones, también sería interesante, o las importaciones. Escojan ustedes los que quieran. Pueden hacer de todo si quieren, pero al menos uno de esos sectores de la economía. Bien, ¿se entiende, no es cierto? Porque usted tiene ya toda la información. Escojan consumo, inversión, ya sea variación de existencias, formación bruta de capital fijo, gasto público, exportaciones o importaciones. Cualquiera, rapidito. Vamos haciendo, por favor. Y no lo entregan todavía, ¿no? Que sí, pueden entregar, porque vamos a ver inflación de una vez. El laboratorio. Pues,
Las importaciones son divididas por temas. Esa cobertura de las 60 horas de agricultores. Estas clasificaciones de acá también son muy interesantes, ¿no? Cuando ustedes hagan una investigación más profunda, las clasificaciones, por ejemplo, del año 2023, esto es lo que ha pasado cada trimestre, ¿no? Entonces, lo que está con celeste es el total, pero aquí es lo que ha pasado cada trimestre. En algunos casos tiene mucho sentido. Cuando el año 2020 no ha tenido un comportamiento uniforme todo el año. Ha habido, obviamente, meses, sobre todo entre los primeros 6 meses, han sido bastante duros para la producción, pero ha habido una leve recuperación el segundo semestre. Entonces, de repente también esto en alguna investigación más adelante sí les puede servir, ¿no? Para en cuenta estos datos, pero solamente estamos trabajando con los totales. ¿Desde cuándo se Bueno, ya nos asisten, por favor. Pueden ver todos los equipados. Ay, me olvidé poner pausa, lo siento. Bien, las estadísticas de precio. Vamos. Antes de entrar a ver cómo hace el INE, una explicación muy básica. ¿Quién recuerda cuáles son las dos formas de calcular la inflación? Hay solo dos métodos para calcular la inflación. Hay dos perspectivas para calcular la inflación. Hay desde dos puntos de vista, pero el INE utiliza una. La inflación se mide desde dos puntos de vista. Se mide desde el punto de vista del productor y desde el punto de vista del consumidor. ¿El INE cuál utiliza? ¿Productor o consumidor? El IPC, correcto. Utiliza el punto de vista del consumidor, por eso es el IPC. ¿Qué significa el IPC? Es el índice de precios del consumidor. Bien. La otra forma, algunos le llaman el IPP, pero no se utiliza mucho el IPP, que es el índice de precios del productor. No lo maneja tanto el INE, lo maneja más el Banco Central, el IPP. Bien. También lo conocen como deflactor del PIB, el punto de vista del productor. Pero en este caso nos vamos a centrar en el que todos utilizan. El que utilizan es el índice de precios del consumidor, conocido como el IPC, o algunos le llaman los bienes de la canasta básica familiar, ¿no es cierto? Los bienes de la canasta, los precios de la canasta básica familiar. Bien, entonces vamos a entrar al IPC, estadística de precios. Y aquí va un poco la explicación de los años base. Como ustedes pueden ver, aquí ustedes tienen la información de todo el tema de precios, cómo se ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Hay tres perspectivas que nos brinda el INE. Uno es lo que ha pasado en el mes, por ejemplo, cuando ven 0,12 es la inflación que ha habido en el mes de mayo del 2018, ese mes. La acumulada es lo que va a pasar hasta diciembre, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2018, en ese momento, se estimaba que la inflación iba a terminar el año con 0,47. ¿Bien? Esa es la, perdón, al revés. A 12 meses, esta es la proyección a 12 meses, perdón, hasta el mes de diciembre. La acumulada es lo que va pasando hasta ese mes, ¿no? Por ejemplo, en este caso es mayo, lo que ha ido pasando de enero a mayo. Y lo que es mensual, lo que ha pasado solo en el mes.
Y lo que es a 12 meses es la proyección hasta fin de año, hasta diciembre. ¿Cuál de esos tres debemos utilizar? ¿Cuál es el que más se utiliza? El acumulado. El acumulado, ¿ya? Porque la proyección a veces puede pasar todo tipo de cosas. Bien, lo que se va utilizando generalmente es el acumulado de todo lo que va pasando hasta ese año, hasta ese mes, perdón. Bien, para calcular la inflación, vamos a utilizar un método sencillo. Miren, ¿cuáles son los años base? Año 91, año 2007 y año 2016. Estos años ha habido tres estabilidades. Estabilidad social, no ha habido bloqueos, lo que está pasando actualmente. Estabilidad política, no ha habido mucho cambio de gobierno. Ha habido incluso, hasta podría ser como una alianza entre la oposición y el oficialismo. Y ha habido estabilidad económica, buenos indicadores económicos. Bien, entonces el año 2016 es el año base. Vamos a ir a cuadros estadísticos. Y aquí les sale tres datos. Nosotros nos vamos a centrar en una visión nacional. También pueden hacer los cálculos por ciudades o conurbaciones. ¿Qué significa este dato? Aquí las conurbaciones tienen que ver, por ejemplo, con las metrópolis, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos una conurbación que se toma en cuenta, que es La Guardia, Santa Cruz, Guarnes, Montero, ¿no? Incluso algunos dicen que ya podemos proyectar hasta Buenavista, pero todavía no. Es hasta Montero, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es nacional, ¿ya? Nacional. Le damos clic en nacional y van a ubicar este índice a nivel de productos. Índice a nivel de productos. Vamos a dar índice a nivel de productos y les va a generar un Excel. Este está muy facilito porque creo que algunos de ustedes ya lo conocen. De todas formas, es bueno repasarlo. Aquí tenemos el famoso IPC por productos, ¿no? Aquí en los bienes, quiero mencionar, ¿y cómo vinculamos esto al marketing? Muy importante considerar que los bienes de la canasta básica familiar, principalmente desde el punto de vista del marketing, son bienes de conveniencia. Ustedes saben que según Kotler hay 4 tipos de bienes o de productos, ¿no? ¿Cuáles son? Según Kotler. Tenemos productos de conveniencia. ¿Cuáles son los productos de conveniencia? Según Kotler. Son aquellos que son de consumo permanente, consumo masivo. Por ejemplo, arroz, aceite, pan, ¿no? Servicio de autobús, etc. Esos son bienes y servicios que utilizamos frecuentemente. Esos son los bienes de conveniencia. También aquí hay bienes de comparación. ¿Cuáles son los bienes de comparación? Según Kotler, que hay que hacer cierto esfuerzo de poder ir, buscar en determinadas tiendas o puntos de venta. Por ejemplo, pueden ser celulares, ropa. Por ejemplo, ropa no podemos ver tiendas de ropa en cada esquina. Hay que ir, por ejemplo, a la Cumavi, hay que ir a Barrio Lindo, hay que ir al Mall Ventura, etc. Ahí se puede conseguir. Bien, después tenemos una tercera categoría de tipos de productos. ¿Cuáles son, según el marketing? De bienes de consumo, hablando del mercado de consumo. Tenemos los bienes de especialidad, no lo olviden. A ver, vamos a acordar, bienes de conveniencia, ¿no? Bienes de comparación y bienes de especialidad. ¿Cuáles son los bienes de especialidad? Que solo lo encontramos en un punto de la ciudad o máximo 2 puntos de la ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos un Rolex, ¿no? Tenemos los automóviles que solo traen determinadas concesionarias. O sea, esos son los bienes de especialidad, ¿no? En algunos casos, Kotler señala que solo se encuentra en un solo punto, que responde más a una estrategia de distribución exclusiva, ¿no? Donde solo la empresa tiene un punto de venta. Y cuarto, ¿cuál es el cuarto? Que son los bienes no buscados. Eso no entra en esta lista. Los bienes no buscados son aquellos que no tenemos previsto su compra. Kotler hace referencia, por ejemplo, a los servicios funerarios, ¿no?
generalmente las personas en el mundo no prevén sus servicios funerarios, ¿no? O sea, no compran por anticipado, es decir, no compran el terreno donde se va a empezar, ¿no? A eso menciona Kotler. También hace Kotler referencia a los bienes de seguros o a los seguros de vida, ¿no? Pero también son aquellos que implican cierta innovación, ¿no? Entonces aquí, para recordar, según Kotler, hay cuatro tipos de productos. ¿Cuáles son? Conveniencia, comparación, especialidad y no buscados. Perfecto, no lo olviden. Bien, ahora aquí principalmente entran de conveniencia y de comparación. Bien, lo que vamos a hacer, alguien me preguntaba, ¿estos son los precios? No, este es un índice que nos permite saber si el precio ha bajado o aumentado. Yo voy a hacer de un bien y ustedes van a hacer de otro, cualquiera que ustedes vean conveniente. Quisiera hacer del tomate. Por ejemplo, si ustedes ven panetón, el panetón es una línea nomás. Todos los precios se mantienen y solo en diciembre cae. Nada más, porque el panetón no se vende. Ustedes compran panetón en este mes. Nadie, ¿no? Y ahí está, pero está aquí el panetón. Vamos a buscar, miren, aquí tenemos todo tipo de bienes. Huevos, durazno, papa. Ah, miren, yuca, mandioca lo han puesto, ¿no? Mandioca, seguramente por los brasileros, ¿no? Maní, está incluso bienes, juegos de comedor, cama, catre, colchón, hay servicio de mototaxi, esponja, niñera, ¿no? Palta, lavandera, también considera. Creo que por algún lado aparecen los agachaditos. Habría que buscar. No sé si ya lo han sacado, pero sí había los agachaditos. Recuerde que esto se va actualizando mes tras mes. Creo que está como comer fuera de casa, está. Agachaditos. Ah, no, ya está. No está. No está. Antes estaba en la anterior clasificación. Hasta el año pasado. No había estado grabando esa parte. Bien. Vamos a ver el tomate. A ver, tomate. Ya. Lo que van a hacer es seleccionar un bien, lo van a marcar así. Ahí está, por ejemplo, hemos seleccionado el tomate. Y vamos a tomar en cuenta, vamos a abrirnos una nueva hojita, ¿ya? Y vamos a, no sé si logran ver bien ahí atrás, pero por favor, pueden apoyarse en la grabación también. Aquí, miren, vamos a tomar en cuenta, miren, está hasta el último mes, se va actualizando. Vamos a tomar el último año. Vamos desde un año mejor, desde octubre del año pasado. Vamos a copiar esos títulos, primero, los títulos de octubre del 2023, y yo generalmente les digo que hagan así. Van a darle pegado especial y le den transponer, nada más, para que quede así, ¿ya? Y ahora me voy a seleccionar los datos del tomate. Ahí está, tomate. Vamos a seleccionar todos los datos del tomate. Vamos a dar copiar. Vamos a la hoja 1 y le vamos a dar pegado especial, transponer. ¿Ya? A ver, lleguen hasta ahí, por favor, de cualquier bien. No digo necesariamente del tomate, a ver, otro bien que ustedes quieran analizar. Lleguen a ese punto. Luego vamos a explicar cómo sacar la tasa de inflación y cómo hacer un gráfico. Cualquier bien. Pueden hacer algún bien que les llame la atención. Y para el próximo, luego les planteo una cosita bonita. Ya.
Me avisan cuando estén listos, por favor, para hacer la tasa de inflación. Bien. No importa hasta dónde hayan llegado, solamente fíjense aquí, por favor, para terminar, porque dentro de un ratito ya nos vamos al receso, ¿ya? Y recuerden que el segundo periodo vamos a hacer un simulacro, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño simulacro con 5 preguntas. Bien, vamos. Eh, periodo, 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 le van a poner aquí IPC, IPC, periodo IPC. Y aquí le van a poner tasa de inflación. Y lo recuadran todo y quedaría así. Periodo, IPC y tasa de inflación. Y ya saben cómo calculamos la tasa de inflación, eso ya no les voy a explicar porque ya lo saben hacer. La primera casilla en blanco y sacan la variación. Saquen la variación y esa es la tasa de inflación. Lo poderoso de esta formulita que es los dos paréntesis y todo eso, es que mide al final todo lo que conocemos en la economía, como tasa de crecimiento, la tasa de inflación, la variación porcentual, es la misma fórmula, es la misma fórmula. Para los que acaban de llegar, recuerden que es de esta forma. La primera casilla en blanco, bien, sería más dos paréntesis, IPC2 menos IPC1. Cierro paréntesis, dividido entre IPC1. Cierro paréntesis y multiplico por 100. Una vez más dos paréntesis, IPC2 menos IPC1. Cierro paréntesis, dividido entre IPC1. Cierro paréntesis, multiplicado por 100. Bueno, esto incluso con este video lo pueden poner pause para hacer. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con el tema del tomate. Para que esté más claro, reducimos a 2 decimales. Y miren qué ha pasado con el tomate, increíble. El tomate ha tenido bastantes fluctuaciones en un año. Había cierta estabilidad aquí. Cuando el valor del precio de un producto está entre 0 y 0,5, es lo más conveniente para la economía. O sea, es decir, que haya una estabilidad en el precio. Eso es bueno para el consumidor y es bueno para el productor también. ¿Ya? Y a veces esto depende mucho de el aumento de la producción versus también el aumento de los ingresos. Es decir, que hay un equilibrio sano entre el aumento de los ingresos de las personas versus el aumento de la producción por parte de los ofertantes. Pero aquí vemos ya un desequilibrio. Vemos que ha caído el precio del tomate en enero del 2024. Eso puede ser por varias razones. Cuando caen los precios de algo es porque ha habido posiblemente una sobreproducción o puede darse otro tipo de situaciones como el tema de los insumos, variaciones en el tema del costo de las semillas. Pero aquí ya vemos algo interesante. En el mes de enero-febrero, los precios del tomate han aumentado en 17,26, ¿no? Lo que ha pasado entre febrero y marzo, 22% ha aumentado el precio del tomate.
Luego vemos entre marzo y abril un 28%. Y eso ha salido en las noticias, ¿no ven? Que el tomate era como oro, ¿cierto? Perdón, estaba más que un lote. Y era escaso, ¿no? Uno veía un tomate. Bien. Y bueno, se ha ido estabilizando porque la producción se ha ido regulando en el tema del tomate. Incluso vemos estos shocks de cuando es negativo es que el precio ha bajado. Ha habido una disminución del precio. Y vemos que en el mes de agosto, muy recientemente, ha caído el precio del tomate en un 29,24%, un dato que llama la atención. Vamos a verlo gráficamente. En realidad ha vuelto al precio de antes, por si acaso. No, no es que ahora está más barato que antes. Se ha estabilizado el precio. Bien, veamos esto gráficamente. Insertar. Vamos con gráficos. Aquí, dispersión con líneas rectas, dijimos, ¿no? Dispersión con líneas rectas. Ahí está la negrilla. Sé que muchos tal vez grafican de otra forma, pero estoy mostrando tal vez una alternativa. Seleccionar datos, agregar, le vamos a poner aquí inflación del tomate. Valor de X, le das clic aquí en la flechita y te vas a periodo. Le das Enter, le das clic aquí en la flechita de Y vas a marcar los datos del IPC. Enter. Aceptar y aceptar. Como dijimos, ¿no? Ha habido un incremento de precios entre el periodo enero-abril, tema del precio. Como ustedes ven, esta caída, todavía el precio del tomate sigue siendo más alto de lo que estaba antes, a pesar de la caída que ha habido en agosto. Ahora, esta información, ¿para qué nos sirve en el ámbito comercial? Porque más allá de que podamos determinar la inflación, nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, una persona que va a decidir invertir en una nueva línea de producto, con este método puede evaluar la situación del precio de un determinado producto. Por lo general, cuando el precio del producto está en alza, el inversionista puede tomar la decisión de ingresar en ese mercado. Por ejemplo, si sabían que el precio del tomate estaba subiendo de precio, de repente un inversionista que tal vez ya tenía una producción base de tomate, puede intensificar su producción para aprovechar el crecimiento del precio del tomate en el mercado. O sea, los inversionistas analizan esto y dicen, si el precio está en alza, ¿qué hace un ofertante, un emprendedor o un inversionista? Va a invertir más en producción, porque le conviene desde el punto de vista del incremento de los. Recuerden una cosa, un principio básico que quiero que quede registrado. El precio sencillamente es la expresión de la escasez o la abundancia de algo. Cuando algo está muy barato, es que es muy abundante. Pero cuando algo está muy caro, es muy escaso. Entonces, desde el punto de vista del emprendedor, desde el punto de vista del inversionista, ¿dónde tiene que poner su dinero? ¿En qué tipo de productos? Especialmente en situaciones de escasez. Eso es también un aspecto. Ahora, ¿para qué también nos sirve eso? Desde el punto de vista del marketing, les pregunto, ¿dónde ustedes establecerían estrategias de precio en marketing? Cuando los precios están en alza o cuando los precios están de bajada. ¿Dónde es conveniente establecer una estrategia de ajuste de precios? Un descuento. ¿Dónde ustedes implementarían? Evaluando esta situación. No solo del tomate, cualquier otro producto. Cuando está subiendo el precio o cuando está bajando. Cuando está subiendo. ¿Por qué cuando está subiendo?
Muy bien. Y también porque evidentemente el bien es escaso y al haber tan pocas opciones, entonces hay que competir con nuestros competidores también. Entonces, desde el punto de vista de las estrategias que podemos implementar, puede ser cuando el precio esté en alza, porque ahí se refleja una situación de escasez. Y al haber tan pocos competidores, tenemos que obviamente llegar a ese mercado. Muy bien. Ahora, ¿en qué situaciones, por ejemplo, nosotros podemos tomar también decisiones desde el punto de vista del marketing? ¿Para qué nos sirve también esta tabla? Nos permite también saber, posiblemente, si el precio está en alza, probablemente pueda ser una buena oportunidad para poder mejorar nuestros canales de distribución también. Esto también te permite saber, de repente, esa escasez. Les pongo un ejemplo. En Sucre, por ejemplo, había una temporada donde había mucha escasez de computadoras, porque las computadoras que estaban entrando en Chile estaban muy caras. Entonces, las comercializadoras de Sucre, y esto pasó, incluso está registrada una noticia del Correo del Sur, el año 2000, el año 2015 hubo una escasez de computadoras en Sucre. Entonces, muchas casas comercializadoras dejaron de traer porque, como traían de Oruro, traían de Chile, estaban muy altas el precio de los computadores. Justamente por el cambio tecnológico, el cambio de algunas condiciones dentro de lo que es Windows principalmente y algunas especificaciones de las computadoras, hubo un incremento en los precios. Entonces, ¿qué hicieron muchas comercializadoras? Se fueron a Santa Cruz. Y desde ese entonces, ahora trae que hay mucho relacionamiento Santa Cruz-Sucre. Entonces, ¿qué han hecho estas comercializadoras? Han establecido alianzas con importadoras aquí en Santa Cruz, porque sale más económico traer computadoras del lado de Brasil que del lado de Chile y de Perú. Entonces, esta información también nos permite evaluar nuestros canales de distribución, nuestras alianzas, nuestros proveedores. Entonces, esta información también nos permite tomar esas decisiones. Bien, bueno, entonces ahora yo lo único que quiero que hagan, por favor, es hacer un producto, o sea, solamente hacen la tabla y hacen un gráfico de cualquier producto. E intenten hacer una pequeña interpretación de lo que ha pasado con este bien. Bien, una pequeña interpretación. Así que adelante, de cualquier bien. Luego viene una caída. ¿Qué les ha pasado? Danza, ¿no? Excelente. Buen trabajo, chicos. Ahora, hablando un poquito de las estrategias de precios. A ver, quedamos lo siguiente. Cuando el precio está en alza, estamos viendo que sí conviene trabajar mucho con los descuentos, porque al haber pocos competidores, entonces podemos trabajar mucho con descuentos, ¿no? Considerar que el precio está, por ejemplo, hoy hemos tenido el Black Friday, ¿cierto? Estamos ahorita, muchas empresas están con el Black Friday. Esto va a incentivar a que muchas personas puedan acceder a un precio con descuento, ¿no? En el caso de cuando el precio esté de bajada, ¿qué estrategia de precio ustedes implementarían? Estamos de acuerdo que cuando sube el precio puede ser que apliquemos el tema de descuentos, pero cuando el precio está de bajada, ¿qué estrategia de precio sería lo conveniente? Hay otro grupo de estrategias que yo les recomiendo. ¿Cuál sería?
Recuerden que hay otra clasificación de Kotler que son los estrategias de precios con mezcla de productos. ¿Cuáles son? A ver, cuando el precio está en alza, o en este caso, descuentos. Muy bien, estas son las de ajuste de precios. Pero cuando está de bajada, ¿cuál es ese otro grupo de estrategias? Es con mezcla de producto. ¿Cuáles son esas de mezcla de producto? Las de ajuste de precios son 9, ¿es cierto? Pero las de mezcla de productos son 5, según Kotler. ¿Cuáles son? Les hago recuerdo. Paquete de productos, lo que conocemos como combos. ¿Cuál más? Promoción. El 2 por 1 puede estar más relacionado, sí, puede estar, bueno, está más relacionado con ajuste de precios. Las promocionales son más con ajuste de precios. Pero hay 5. Son paquete de productos, producto opcional, producto cautivo, ¿recuerdan esos? Producto cautivo. Después, subproductos. Y tenemos uno más. Complementario, correcto, ¿no? Complementario, productos cautivos, línea de producto también. Bien, eso puede yo sugerirles cuando el precio está de bajada. ¿Por qué? Porque ahí podemos establecer combos, ¿no? Cuando el precio está de bajada, podemos incentivar con productos que están ya teniendo una fecha de vencimiento también, o productos que queremos hacer nuevos lanzamientos. De repente podemos hacer les propongo lo siguiente, para vincular, para que esto no quede en saco roto, haremos un caso, ¿no? De un caso de una empresa real y vemos estos datos de un producto y vemos cuál sería la estrategia de precio más adecuada. ¿Les parece? Ya, para que un poquito esto lo podemos trabajar el día lunes, ver cómo este ejercicio que hemos hecho y el tema del FIT por el método de gasto, por el método de actividad, lo relacionaremos con marketing y administración. ¿Está bien? ¿Okay? Para que esté más claro cómo aplicar estrategias de precio y de distribución en estos ejemplos. Muy bien, si han logrado terminar esos dos Excel, lo que ya sabe que corresponde, pásemelo con el nombre de todos los integrantes que han trabajado con ustedes en este momento. Y una vez que yo les dé el OK, recién lo suben a la actividad 100. ¿Ya? Eso es lo que yo les pido. Pásenme primero a mí para que lo revise y si tienen que mejorar algo, les digo, ¿no? Como a varios de ustedes les he dicho que les faltaba esto, que mejore y esto que el otro, y decirlo a subir a la plataforma. Ok, pásenmelo entonces. Y los que no están con computadora o alguna situación, me lo pueden pasar hasta mañana, no hay problema. Me lo pueden pasar hasta mañana. Bueno, y vamos, también tengo algunos minutos antes de... Es porque dejamos... Pues ahí se lo
De los dos. Bueno, chicos.